modelo de mujer, esto es años 60, un poquito antes. Sí, yo me iría por ahí, yo creo que no llega a los 50. Y bueno, no es precisamente lo más reconocido de la española, sino aquella cancioncilla de soy la española, una aceituna como ninguna. Estoy rellena de rica anchoa. Efectivamente, con sonido además bastante estridente, sí, porque sonaba realmente fuerte. Pero ¿no? se quedaba. Que si se quedaba lo tenemos hoy en día. Hay gente jovencísima que hace décadas que se emitió este anuncio y lo tiene como si lo hubieran escuchado ayer. Y eso no es cierto, lleva décadas sin emitirse, ¿no? Pero es muy curioso lo de la española. Bueno, ahí tenemos nocilla, la merienda de los hombres fuertes. Fíjate, yo creo, me atrevería a decir que es el único producto en el mundo en el que toda la gente se sabe sus ingredientes. Leche, cacao, avellanas y azúcar, ¿no? Es una auténtica maravilla el tema este de nocilla. Una campaña que surgió porque se había descubierto a través de investigaciones de mercado que las madres estaban dejando de darle nocilla a los niños como castigo, porque consideraban que aquello era una golosina, era un premio. Y si el niño se portaba mal, se le quitaba la nocilla. Oye, no, eso no es, eso no puede ser. El anunciante, esto es un alimento. Eso es un alimento. Y por eso se hizo esa campaña. Oiga, señora, no le quita el alimento, que esto es realmente nutritivo y tiene leche, cacao, avellana y azúcar. Es como en el extra fino, un gran vaso de leche en cada tableta, ¿no? Es que es alimento, mucho menos. Es poner en valor la composición del producto. Efectivamente. Y bueno, y subió, y ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, el borreguito de Norit es algo también que está asociado a nuestra memoria colectiva. Es entrañable. El borreguito de Norit es como el osito de Mimosín. Sí. Prácticamente son amigos, van cogidos de la mano. El borreguito muy anterior. Efectivamente, sí, porque Mimosín salió, creo que fueron un par de décadas posteriores y venía de Estados Unidos. Pero quizás dirías lo mismo, buscar un animalito entrañable, sí, que hable de suavidad, de ternura, de cuidado con la ropa. Es una traslación del beneficio que te da el producto, ni más ni menos. Y un borreguito es eso, es sedoso y es como tiene que quedar la ropa una vez que utiliza Nori. Bueno, Fanta, aquel eslogan también, aquel jingle, Fanta sabe también, da gusto tener sed. Igual que de Coca-Cola, la chispa de la vida. Chispa de la vida. Es decir, son eslogan que tenemos en nuestra cabeza y que surgen inconscientemente. Parece que esto está hablando de años 60. Yo me haría, sí, 60, sí, efectivamente, ya el color está muy implantado, se utiliza la fotografía, ya empieza a desaparecer la ilustración, como ocurría en décadas anteriores, y la fotografía es parte de la composición del anuncio en gráfica, ¿no? Y bueno, Coca-Cola ahí tienes el... Era cuando Fanta competía, Sergio, con Mirinda, un refresco, claro, ya desaparecido, no sé, pero vamos, no se ve mucho. No existe. Estaba ahí Trinaranjo dando vueltas. Trinaranjo siempre ha existido. En un envase que tenía tres bolas, aquello que se llamaba... Tres naranjas. Efectivamente, que originariamente era Doctor Trigo, como se llamaba aquello, y posteriormente pasó a Trinaranjo en una de las grandes campañas que se han ido... Bueno, hablabas de Mirinda, seguro que muchos espectadores, desde luego yo mismo, teníamos muchos discos en aquella época con las chapas de Mirinda. Efectivamente. Igual que los discos que aparecían en el fundador. Discos fundadores que tenían un premio que cogía al final del disco, tú escuchabas la música y al final te decía el premio que te había tocado, ¿no? Y el gran premio era el 2 caballos, que era el deseado, ¿no? El vehículo deseado, ¿no? Fundador está como nunca. Exacto. Está como nunca. Que mejor sabe. Está como nunca. Porque es seco y es suave. Está como nunca, está como nunca. Es muy pegadizo. Era fundamental en una época en la que la radio pegaba muy fuerte y en la que la tele lo que decías te lo creías. Totalmente, pero a rajatabla, ¿no? Porque daba una veracidad tanto a los programas que se hacían, como que estaban muy condicionados políticamente, como a la publicidad que se emitía. Y lo de Fundador con Don Pedrito, que era el muñequito que se creó por parte de Estudios Moro, que era la productora que hacía el 90% prácticamente de toda la producción de unos dibujos muy reconocibles. La familia Telerín, de Estudios Moro, en esa línea. Botilde, la mascota del 1, 2, 3, la Ruperta, es decir, era un sinfín de creación por parte de los hermanos Moro que se asociaron con Movie Record e hicieron que la publicidad se hiciera internacional. A finales de los 50 y a principios de los 60, España era conocida en el internacional gracias a esta unión de empresas, ¿no? Ahora muchos anuncios de bebidas alcohólicas ya no podrían emitirse en televisión, porque hay un límite de grados. Efectivamente, pero antes era totalmente... Y ahora llega hasta el vermut, el vino del vermut, y a partir de aquí ya no puede... Poquito más, pero antes, bueno, teníamos a la bebida reina, que era el coñac, o como posteriormente... El brandy. Era el brandy, hasta que protestaron la región francesa y dijo, oiga, aquí nada. Pero nosotros seguíamos, en los anuncios ponían brandy, pero seguíamos diciendo coñac. Y el cava se vendía como champán. Totalmente. Y costó muchísimo coger e implantar el cava como una bebida normal fuera del festejo.
Fue muy complicado sacarlo de esa temporalidad navideña que tenía, pero se ha conseguido, y hoy en día el cava se puede ver perfectamente en cualquier periodo del año, no solamente en Navidad. Vamos con más anuncios. Tenemos el tomate de Orlando, Cuate, aquí hay tomate. Había, siempre salía un mexicano al lado, cuando había desaparecido ya el tomate decía, había. Eso es de los pocos ejemplos de una campaña publicitaria ya muy raro se ha hecho en la publicidad española, que todos sus anuncios estén basados en el dibujo animado. Era de los pocos ejemplos, ¿no? Junto a Ray, que era... Café es la estrella. Café la estrella, pero que siguieran todos... Por su aroma se conoce. También. Vamos chicos al tostadero. Efectivamente. Había muchos anuncios basados en dibujos animados. Hoy poquitas marcas ya recurren a ello como único código de comunicación. Pueden hacer un anuncio por ahí perdido, ¿no? Pero que sigan la misma pauta, muy poquito. Y han desaparecido, Sergio, también en buena parte los prescriptores. Antes se acudía siempre a alguien conocido, un actor, un cantante, alguien famoso, porque era quien daba valor al producto. Se suponía que si esa persona pues prestaba su imagen para difundir las bondades de un producto determinado, pues eso era bueno. Ahora esto ha disminuido bastante. Se ha abusado. Es una técnica publicitaria, la del famoso, la del prescriptor, que si se utiliza bien, funciona bien, ¿no? Pero se ha llegado a abusar. No es creíble que un mismo famoso presente varios productos, ¿no? Se convierte ya en publicidad de famosos, perdón, en publicidad con famosos, que es lo que se tenía que hacer en publicidad de famosos, ¿no? Te pongo un ejemplo. Julio Iglesias aparecía anunciando Viceroy, el reloj Viceroy, ¿no? Pues en la misma época salía anunciando La Casera. Perdóneme usted, pero no me lo creo, ¿no? Bueno, cómo no recordar a Juanjo Menéndez y a Jesús Puente en aquellos anuncios del atún claro. Calvo. Atún claro calvo. Aquello fue una maravilla. Fue el comienzo de una marca que hoy en día es de las grandes de la alimentación española, y se utilizó además un famoso que calzaba plenamente con la marca. Eran calvos y manejaban un lenguaje muy cercano. Una campaña que hoy en día casi sería impensable, porque era la campaña de lanzamiento de una marca y se hizo en verano. Un periodo que para nosotros los publicitarios es casi proscrito porque no se ve la televisión, con lo cual era muy complicado lanzar esa campaña ahí porque la iba a ver poca gente. Y se lanzó y tuvo un éxito brutal. Bueno, a día de hoy. Vemos algún anuncio más del libro de Sergio Rodríguez. Bueno, este es un anuncio que se hizo para evitar el consumo de los alevines, pescado. Pequeñines no, gracias. Hay que dejarlos crecer. Exacto. Para que, como era, crezcamos grandes y sabrosos o algo así, era la historia. En el libro viene la... Es una campaña entrañable, la verdad, porque se utilizó un lenguaje, a veces para explicar las cosas hay que utilizar un lenguaje infantil. Y en este caso se optó por ello. Era una campaña dirigida al público adulto, pero con el dibujo animado como lenguaje, como forma de utilizar. Y caló. Que sí caló. Posteriormente creo que Antonio Ferrandis hizo algo también para Chanquete. Claro. Un famoso que se ha utilizado en muchísimas campañas. Con Isabel se volvió a utilizar, después de Isabel Tenalle, Hoy comemos con Isabel, pues volvió también Antonio Ferrandis, y alguna otra por ahí hay perdida, ¿no? También de este magnífico actor, ¿no? Bueno, hablamos de décadas y tú defines en el libro cada una de las décadas con una característica muy adecuada a ese tiempo. Por ejemplo, a los 60, dices, vinieron las suecas. Totalmente. Y llegaron a Torremolinos, y llegaron a Benidorm, y colapsaron todo un país que al mismo tiempo, desgraciadamente, se estaba yendo fuera, ¿no? Era el momento de la migración, es el momento del Spain is Different, que nos hizo tan famosos a través del ministro, anteriormente ministro de Turismo, Fraga, ¿no? Que en un congreso como en Londres pues soltó aquello y se quedó, y era nuestro sello, ¿no? Spain is Different. Era una publicidad, bueno, es considerada la primera gran década de la publicidad española. La segunda sería en los años 80, que sería la mejor década. No se ha vuelto a repetir. Sí, no se ha vuelto a repetir. Tú dices que es la edad de oro del pop español. Bueno, aparte de la música, porque era la movida madrileña, eso ha sido una simple frase para definir aquella década, ¿no? Pero sí, era la publicidad moderna. Exacto, ha sido la más trascendental, la que más cambio ha supuesto a nivel publicitario en este país. Ha sido la primera vez que se ha conseguido un gran premio a nivel internacional, el mejor anuncio del mundo, y en el libro es la década que más ejemplos da, y curiosamente la década que más ejemplos tenemos en la cabeza, implantados, ¿no? Desde Danone, desde Donuts, desde Farala, desde Colonias Chispas, anuncios que cuando se emitieron no tenían ninguna pretensión creativa. Hablas de Farala, que era una colonia.
Sí, sí. No sé si sigue existiendo. Sigue ¿no? existiendo, Sigue muy residualmente. Pero todavía sigue siendo lo de tenemos chica nueva en la oficina. Exacto. Eso se sigue diciendo todavía en las empresas. Y ese anuncio, Antonio, tú lo ves hoy en día, si se emitiera por primera vez, y es un anuncio sin gracia, en realidad, pero tenía lo que tenían la gran mayoría de los anuncios de los 80, emoción. Hablamos 60, 80, los 70 llegó la democracia, comenzó en España algo inédito, la publicidad política. Efectivamente, efectivamente. Fue el boom. La propaganda, en realidad. Bueno, ya empezaba a considerarse publicidad, porque propaganda siempre ha tenido un olor a azufre detrás, ¿no? Ha sido una manipulación de la información, pero sí, se puede considerar evidentemente propaganda, y son las primeras campañas de la UCD, de la legalización del Partido Comunista, del PSOE, de Alianza Popular. Eso era una prueba de fuego para unas agencias que jamás habían hecho eso. No tenían costumbre. ¿Cómo vendemos esto si llevamos décadas y décadas sin vender un candidato político, ¿no? Y fue una auténtica prueba de fuego, ¿no? En ese sentido. La democracia abrió muchas puertas para decir cosas nuevas. Son los años de La rubia de Fa, un auténtico mito erótico que continuó un anterior mito erótico como era La rubia de Terry, ¿no? Que aquello era un boom para aquella época. Bueno, La rubia de Fa, aquello que decía limones salvajes del Caribe, que sonaba muy bien. Sonaba muy bien salvajes, los limones salvajes. Sí, originariamente. Del Caribe, esto era. Efectivamente. Antes de Curro, porque luego Curro popularizó el Caribe. Efectivamente. Pero era muy curioso porque limones solamente era en España. Originariamente, porque esta campaña se dobló al castellano, era alemana. Allí se manejaban las limas, igual que en el resto del país. Pero claro, hay que entender también la situación cultural de alfabetización que tenía también en aquel momento España, ¿no? Claro, si venimos a contarles a las amas de casa las limas, aquello que eran las limas, siempre pensarían, lo asociarían con un instrumento de metal que sirve para romper una reja y salir de la cárcel, pero se tuvo que sustituir por limones. Si hablabas de La rubia de Terry, aquel anuncio del caballo en una playa, llegó Nico a ser protagonista de uno de esos anuncios. Efectivamente. Erróneamente se cree que fue ella la que apareció en lo alto del caballo, ¿no? Pero fue otra modelo, Margit Coxis, creo que se llamaba, en la que fue la protagonista de ese anuncio en concreto, aunque popularmente se creyó siempre que era Nico, ¿no? Que posteriormente fue conocida porque participaba en la Velvet Underground, ¿no? Sí. De Lou Reed, ¿no? Y de Andy Warhol, efectivamente. Las dos murieron, desgraciadamente, pero siempre ha habido una confusión. Este libro viene a aclarar eso, ¿no? Es decir, dónde participó una u otra, ¿no? Los 90 es el momento, Sergio, en el que la publicidad española se abre al mundo. Sí, yo creo que sí. Hubo hechos históricos dentro de la sociedad española, como era evidentemente la Expo, las Olimpiadas, Madrid, capital cultural. Se movió mucho en este país, ¿no? Y España estaba pegando en ese momento muy fuerte a nivel internacional en los festivales de publicidad, tomando a Cannes como el principal festival de la industria publicitaria, ¿no? Ahí se consiguieron multitud de premios y fue el comienzo del declive publicitario a nivel creativo de la publicidad española, ¿no? Ahí estamos ahora, según tú. Sí, desde mi punto de vista y según la industria, ¿no? Estamos ahí en una crisis creativa. Hay que tener en cuenta que España estaba en un tercer puesto, que era un puesto realmente importante a nivel mundial, a nivel de creatividad, y hoy en día a duras penas aparecemos en los 10 primeros puestos, ¿no? Bueno, busque, compare y si encuentra un libro mejor, cómprelo. Eso lo hizo Manuel Luque. Director de Cannes. Director de Cannes. Soy Manuel Luque, director de Cannes, vendía sus productos, su detergente. Busque, compare y si encuentra otro producto mejor, cómprelo. Yo me pongo delante para sacar adelante esta empresa, ¿no? Creo que su ídolo, en aquel momento su modelo, era Lee Iacocca, que había reflotado la industria automovilística norteamericana, y entonces él también se ponía como prescriptor y como imagen de su empresa. De hecho, a Manuel Luque se le contrató para eso. Él no era un empleado de allí de toda la vida. Era un señor que sigue haciéndolo hoy en día, su actividad profesional sigue siendo esta, en la que se le contrata para reflotar empresas, ¿no? Y Cannes en aquel momento estaba prácticamente en quiebra técnica. Había casi un déficit de 11.000 millones de pesetas y había que sacar aquello adelante. Y oye, Manuel Luque se puso delante y vendió con un eslogan que, bueno, aparte de tener muchísimo éxito, ha dado título al libro de hoy, ¿no? Bueno, pues los espectadores que quieran ahondar en todo esto, bucear en su propia memoria, en los anuncios, van a encontrar, desde luego, muchas pistas en este libro de Sergio Rodríguez y en tu web, www.lahistoriadelapublicidad.com. Efectivamente. A ver si un día vemos alguna colección de DVDs en donde se recojan, Sergio, los anuncios de nuestra vida. Seguro que pasará eso. Que forman parte ya de nuestra memoria sentimental y que siempre es muy grato volver a ver, volver a recordar. A veces para ver lo naif que éramos, sí. Pero ese es el reflejo de nuestra sociedad
y cómo ha evolucionado a través de los años. Así ha sido. Muchas gracias por haber estado aquí, enhorabuena por esta iniciativa y por tu libro. Lo hemos pasado muy bien hablando de publicidad, hablando de nuestra propia vida, a fin de cuentas, de nuestros recuerdos, desde que éramos niños. Y bueno, pues ni los impuestos, ni la muerte, ni la publicidad son nada que nos sea ajeno. Nos quedamos con la publicidad, que es lo más grato de todo. Sí, por favor. Un abrazo y muchas gracias. Venga, muchas gracias. A todos ustedes, agradecerles su atención y convocarles mañana, si así lo desean, en CNN Plus, como siempre les veremos, les esperamos cara a cara. Esto es CNN Plus. Gracias por seguir acompañándonos. To want you, I'm a fool to want you, to want a love that can't be true, a love that's there.